noches. Nos encontramos ya en este viernes fin de semana casi, y nos encontramos en esta entrevista con el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud desde el pasado 1 de octubre del 2022 en esta administración que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, bienvenida. Gracias. Doctor, nuestro motivo principal tiene que ver con el COVID. El COVID no se ha ido y el COVID está ganando un poco de terreno. ¿En qué parte estamos en esta sexta ola y qué representa para Tamaulipas? Sí. Realmente el COVID ha tenido una situación de cambio en la forma de manifestarse y gran parte se debe a las vacunas y a las medidas que se tomaron de prevención, que a nivel nacional se hicieron una serie de hospitales que atendieron las situaciones de urgencias. Yo le podría decir, por ejemplo, que este año, en la semana 25-26, había 5.500 casos, 5.500, 5.000. Y en esta siguiente ola, la ola ha sido de 345, de 350, de 500, de 341. Y la letalidad en las circunstancias de que se ha venido presentando la gente que le da COVID, muere mucho menos. Si teníamos una situación de letalidad del 12.7, ahora la tenemos en 0.9. Realmente es una situación extraordinaria hasta cierto punto, porque la gente genera una parte, o nosotros generamos, los propios médicos, generamos una situación de confianza, ¿sí? Y ante las nuevas circunstancias que se da después del COVID, ya no podemos bajar la guardia. En estos momentos, hasta estos números que tenemos, es esta sexta ola. ¿Cuál es la variedad que se está presentando? Y bueno, también apoya ya la vacunación que se ha estado haciendo desde inicios del 2021. Sí, en lo que se respecta a la variedad, se han dado, ya son como 12, 13 variables, ¿no? Algunas de ellas muy leves, con estas circunstancias que se presentan, porque se han presentado durante las mutaciones que pasan, pues se han presentado situaciones que inclusive ya hay diferentes variables de Omicron, por ejemplo. Y ahorita se piensa que hay una variable, que no recuerdo su nombre, pero que se está dando en Estados Unidos y se está viendo en China, porque yo siento que ahí ha habido una baja de guardia. Porque los números que tenemos ahorita en Tamaulipas, ¿cómo estamos? O sea, usted habla de esta referencia, el apoyo a las vacunas, sí, la letalidad que ha ido disminuyendo, y sin embargo de pronto nos dicen hay que volver a cuidarse, hay que volver a usar el cubrebocas de manera obligatoria en lugares cerrados. ¿Cómo significa que queremos que haya menos enfermos? Sí, mire, desde el 2020 el COVID, digamos de alguna manera, disminuyó las infecciones respiratorias, ¿verdad? A lo mejor la influenza y las diferentes cepas de virus que producen la gripe, ¿verdad? Entonces, se ha incrementado. Nuestra situación de preocupación es que se ha incrementado la influenza de una manera que se puede salir de nuestro control, a pesar de que ha existido una vacunación y un seguimiento importante de eso. Entonces no es en sí la situación del COVID, pero tenemos que recordar que hay gente que no se ha vacunado, hay gente que sigue estando con la situación de disminución de sus defensas por las diferentes enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad o alguna situación de enfermedad en la que esté tomando medicamentos que disminuyen las defensas, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente la gente que está en esas condiciones debe ponerse su cubrebocas. Y vámonos a las etapas de la vida 70, 80, pues evidentemente tenemos que cuidar esa parte, es
es el donde la gente joven, para no llevar al abuelito la enfermedad, que aparentemente para nosotros pudiera ser, bueno, yo también soy adulto mayor, pero que pudieran llevar la enfermedad a casa, pues que evitemos que exista un filtro que se maneje, no llevar al niño que está enfermo de gripa, porque no sabemos en ese momento qué es lo que tiene, con el abuelito. Claro, usted hablaba de que hay personas que no se vacunaron. ¿Tenemos una estadística en Tamaulipas de cuántas personas no accedieron a la vacunación? Sí, tenemos gente que tuvo la primera vacuna, que yo creo que alrededor alcanzamos en esa circunstancia, en las edades recomendadas en un principio, porque todavía vamos ahorita con gente de 11 a 18 años, la primera dosis. Y después ahí baja en esas edades al 80%, que todavía es una parte alta. Pero luego ya hablamos de los refuerzos, que son igual de importantes que la vacuna. Bajamos la guardia y decimos, no, yo ya me dio, ya me vacuné, ya no me la pongo. Entonces, en esa gente de 20% que no se vacuna, pues tiene más alto riesgo. Y hablamos de la gente que tiene los refuerzos completos, que ahorita estaríamos hablando gente que debería tener 3 o 4 refuerzos, ¿no? Y pues ese número disminuye y se viene al 55%, 50-55%. Es importante la revacunación. Entonces, las personas que nos están viendo en este momento, el llamado es acudan. ¿Acudan a dónde? Porque de pronto sí teníamos mucha información acerca de dónde estaban los módulos, andábamos buscando, hacíamos largas filas y demás, y de pronto como que relajamos mucho la medida y sobre todo la vacunación. Totalmente. La percepción que tienen los médicos y la percepción que tiene la sociedad es que ya no es problema el COVID. Y sí, es un problema. Y puede significar un problema en los momentos en que se presenta, aunque su letalidad sea baja. Claro. Cuando hablamos de las personas que tienen alguna enfermedad, una comorbilidad. Claro, y estamos hablando de que anteriormente, o cuando estaba uno laborando, eran 2 semanas, 4 semanas sin acercarse ni demás. Ahorita ya son menos de 5 días, sí. Pero son 5 días intensos que también dejan en vulnerabilidad a quien lo padece. Sí, yo creo que estamos en esa etapa de que aparentemente pues estuve bien, me dio muy bajita el COVID, pero no sabemos qué va a pasar con los años venideros, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues es no tener, porque se ha señalado algunas situaciones de enfermedades que se presentan después del COVID, y los especialistas están hablando de enfermedad post-COVID. ¿Ah? De acuerdo. Volvemos al punto. ¿A dónde vacunarse para que las personas estén alertas y revisen su cartilla y uno sabe cuántas veces se ha ido a vacunar? ¿Qué decirles? ¿A dónde van en los 43 municipios de Tamaulipas? Bueno, mira, viene ahorita una programación de vacunación en todo el estado, y se ha dado aquí en la localidad, en Güemes, en varios sitios. Quizás llevemos una proporción de la utilización de la vacuna en totalidad muy baja, el 1%. De 160,000 que está programada, llevamos 1%. Eso no quiere decir que el 1% sea vacunado, pero sigue siendo baja el número que se programa, y entonces de 20 que tenemos en la primera, bajamos a 16%. Pero si queremos compararla con la vacuna Pfizer para los niños, bajamos de 40 pues a 30. ¿verdad? O sea que realmente no siento que sea tanto cuestión de vacuna, es que se ha bajado la guardia.
Se bajó. Entonces hay que llamar a la gente que vaya. Sí. En los municipios son en los lugares cerca de la presidencia municipal, habitualmente que van. Sí. Y en ciudades más grandes, ¿a través de dónde se pueden informar? ¿En el sitio de la página de Facebook? Sí, en la página de Facebook por la parte de la Secretaría y por parte de Bienestar. Se anuncian, se publican las situaciones de los sitios, las horas, lo que se programa, y de esa manera pueden programar para asistir. Ya no son las colas aquellas de miedo que hacíamos, ¿no? Al principio. Pero sí queremos que se cumpla con las revacunaciones que estamos programadas. ¿Tenemos alguna cifra de cuánta gente le faltan, la mayoría? ¿O ustedes cómo llevan ese censo, ese padrón? Sí, le decía que tenemos un 80% que está con la vacuna completa, un 20% que no se ha vacunado. Bajamos a un 70% las que llevan 3 dosis y bajamos a un 60% los que llevan 4 dosis. Entonces, en esas características, así es. Pero es importante que aquí lo marquemos. La gente que estaba programada, acuérdense que las cosas fueron marcándose diferente. Por ejemplo, los primeros que se vacunaron fueron los personal de salud, ¿verdad? Claro. Y después agarraron a los adultos mayores, después más bajita la edad, y ahorita estamos con los niños también. Sí. Doctor, hay un tema que es importante, ya, pero estamos aprovechando estar en la Secretaría de Salud. ¿Cómo recibió usted la dependencia el 1 de octubre? Pues me parece que ese día pudieron haber entrado. ¿Cómo recibe esta Secretaría? ¿Cuáles son pues los pendientes o en los rubros donde todavía están un poco caminando a fuerza, digamos, lentamente, más que nada, porque todos los tamaulipecos sabemos la situación en la que dejó la pasada administración, toda la administración pública? Han sido 3 meses muy intensos, de todo el equipo. De todo el equipo, aquí en la Secretaría y de todos los compañeros en los hospitales. Pero veremos la parte positiva. Encontramos al personal de salud ávido de tener un cambio para hacer su trabajo. Nunca perdieron su responsabilidad. Siempre actuaron. Y en situaciones difíciles perdimos muchos guerreros en este camino. Pero cuando llegas, encuentras situaciones de falta de medicamentos, de equipo que no recibió mantenimiento, lo podemos decir abiertamente y lo manejamos nosotros como una inconsistencia, de situaciones de personal de alguna manera limitado a actuar, castigados, sin tener una situación de relación entre el primero y el segundo nivel, con una reducción de la capacidad de atención según la cartera de servicios de cada uno de los centros y de cada uno de los hospitales. Entonces, ¿por dónde empezamos? Debe haber sido la primera pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿Verdad? El doctor Américo tiene una perspectiva muy clara de salud. Ha vivido en esta circunstancia. Él me tocó en una reunión decirle al maestro Zoe Robledo, le dijo: mira, yo siempre quise ser secretario de salud y ahora lo voy a hacer desde el gobierno. Entonces nos reunimos el grupo y empezamos a ver la situación y la problemática. De repente nos centramos mucho en la falta de medicamentos porque fue una excusa constante de no ver los pacientes. No hay medicamentos. Ya por ahí el que estaba afuera le decía: no han llegado medicamentos, y el paciente se regresaba. Bueno, cuando el que entraba iba y pedía la receta y se iba a la farmacia más cercana, donde le daban más caro, donde el gasto de bolsillo era más grande.
No decir, por ejemplo, me tocó un paciente andando todavía en los caminos, que venía de la Marcela, y tres veces lo habían regresado, y me decía, yo tengo que agarrar un ray para bajar a Miquihuana, ¿sí? Y ya de ahí, si agarro el autobús, llegas al hospital y le dices, pues no hay consulta, no hay medicamentos. Digo, oye, pues quiero que me consulten, que me digan cuál es la situación. Este paciente regresó 3 veces. Al final, cuando llegó aquí con nosotros, le dije, lo voy a ver un cirujano. Todavía no teníamos el recurso. Cuando llegó, lo llevó un cirujano, le dijo, necesita una cirugía, tiene una hernia, no se preocupe, lo vamos a estar observando. Y regresó contento. Dice, con eso me voy contento. Los pacientes diabéticos, pues evidentemente tienen muchas cosas que controlar. El pulso, su glucosa, su presión, ¿verdad? Y entonces darles consejos de lo que se tiene que hacer para controlar la área. Entonces existía esa situación. La estadística te dice que bajó a más del 50% de los años anteriores a lo actual. Poco a poco el doctor nos dijo, vamos a acompañar los procesos de atención desde la comunidad hasta el tercer nivel de atención. ¿Qué significa esto? Que estamos actuando como un sistema de salud y no como entes aislados. Claro. Existe una comunicación muy cercana. A lo mejor no es una estadística ahorita en este momento de decirle, en esos 3 meses hay algo muy sensible en el que hemos buscado tener una situación de relación y de revisión, que realmente siento de lo que hemos vivido, que se han salvado vidas, y esas son las mujeres embarazadas. Se venía presentando dentro de la Secretaría 2 o 3 muertes por mes, y en esos 3 meses desafortunadamente nos duele que se nos ha ido una, pero en lugar de 1 a 7, pues es una diferencia. Claro. Que ya con eso valió la pena. Y sobre todo ustedes médicos que están en consulta, o sea, usted tiene sus pacientes, todo, el doctor Américo Villarreal, antes de la senaduría, también tenía sus pacientes. ¿Quién más que uno, que el médico, para saber el pulso de lo que está pasando en términos de salud, ¿no? Y sí, esa es una cifra importante, porque, bueno, la idea es que no haya esos, pero ya disminuyó. Ya disminuyó. De forma importante. Decirle que la primera situación fue el diseñar cómo íbamos a trabajar. No tenemos nada. Acercarnos a todas las unidades, viajar por todo el estado, platicar con los nuevos directivos, decirles el buen trato hacia la situación de los pacientes, cualquier petición que haga la sociedad, ya sea por los medios de comunicación. Yo le diría, por ejemplo, ayer nos salió en una noticia que un niño en Reynosa había nacido en el baño. Pues inmediatamente le hablo al director, digo, ¿qué pasó? Dice, no nació en el baño. O sea, la señora llegó, pasó al baño y empezó a gritar ahí, y ahí fue el camillero, la sacaron y se atendió acá. No le creí, dije, bueno, hay que ser un poquito malicioso. Y entonces busqué el teléfono en el centro de salud de la paciente y de alguna gente que lo hubiera atendido. Búsquenme a esta paciente. Y fueron y buscaron. Y dijo, ya la vi, la grabaron para que la viera, y dijo, estoy muy contento con el trato. No sé por qué de repente sale esta cosa, pero yo llegué con algo de dolor, me dieron ganas de entrar al baño, y ahí empezaron los dolores fuertes. Fue cuando grité y vinieron en camilla. Yo ya tuve 2 gemelos en el hospital y me han atendido bien. El personal humano sí tenemos nuestras fallas, porque estábamos en una situación donde no había motivación. Esa es la realidad. Uno va a los hospitales ahora y no se nota, se palpa la circunstancia de la motivación y del cariño por el doctor, y dígale al doctor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿usted se pensó alguna vez como secretario de salud? Pues alguna vez estuve ahí como mencionado para ser secretario de salud. Siempre
la circunstancia importante, y le voy a contar una anécdota que es medio sentimental. Adelante. Su especialidad, perdón. Soy traumatólogo, ¿sí? Con una subespecialidad en cirugía de columna, y tuve una subespecialidad en ortopedia pediátrica, y al final me decidí a actuar como artroscopista. Pero tengo una maestría de administración y tengo una maestría de ciencias médicas. ¿Y a qué horas atendía? Siempre hay tiempo, sí. O sea, ya son 65 años, entonces nos damos espacio de tiempo para poder hacerlo. No se hizo todo uno saliendo de eso, ¿verdad? Buscabas y veías qué podía tener más impacto. Y le decía que de principio lo único que pensé es ser médico, no ser directivo. No nos enseñan a ser directivo, ¿verdad? Te enseñan a pasar y hacer, pero en el momento en que empiezas a ver rentabilidad de esto, el personal, el liderazgo, pues te pierdes, ¿no? A mí muy temprano me ofrecieron un puesto directivo, prácticamente a los 2 años de haber terminado mi especialidad, y dije yo no, y le comenté esto a mi mamá, y me dijo: hijo, vas a tener oportunidad de servir a más gente. Y por eso entré. Y ahí, como me di cuenta que se necesitaba otra situación, ahí empecé a hacer mi primera maestría de administración. Entonces, cuando ha sido pasado, porque pues aquí estuve en la Dirección de Atención Médica Especializada, estuve de subdirector en el Hospital General, de director en el Hospital Infantil, de director en el Hospital de San Fernando, de director en el Hospital de Mante, 2 veces director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Pues evidentemente se fue ganando la situación de experiencia. Realmente no me esperaba yo ya llegar a ser secretario de salud. Pero si usted ha tenido una carrera cercana con el doctor Américo Villarreal, uno intuía que usted iba a ser el secretario. Sí, él siempre me ha tratado con mucho cariño. Y digo, vamos a hacer cosas, necesito que me ayudes aquí, antes, ¿verdad? No puedo decir antes qué significa, pero alguna vez me dijo, vas a ser secretario. Y digo, no me digas, porque uno no sabe, porque vienen los compromisos políticos y de repente se da. Y siempre me fui con esa idea. Realmente, el estar trabajando con él, lo hago por unas características, la más importante, porque siento y creo en él como una gente preparada, buen político y un gran ser humano. Esa es la situación que Si después no tenía éxito, pues ya mi vida está hecha, mis 2 hijos son médicos especialistas, tengo mi consultorio que afortunadamente tenía muchos pacientes. Ahorita pues me he alejado de los pacientes. Ha entrado otro compañero mío que es traumatólogo a atender mis pacientes. Y alguna vez, cada 15 días, los domingos voy y consulto para que no se me olvide, porque esto uno sabe cuándo se termina. Pero lo hago con mucho cariño y la verdad, pues lo sentí como una gran oportunidad y responsabilidad, pero sobre todo de no fallarle al amigo. Y ahora los tamaulipecanos. Claro, el no fallarle al amigo significa las promesas que él hace hacia la población. Claro. La congruencia, ¿no? La congruencia. Se promete o se dice y se hace. Sí. ¿Cuál es el sello que quiere usted dejar aquí en la Secretaría de Salud? Sabemos que tiene poco de haber asumido, pero ¿qué es lo que le gustaría que dijeran de usted cuando ya no esté por aquí? Pues que fui un médico bueno. No un buen médico. Prefiero que me digan que fui un médico bueno. ¿Por qué? Porque ese es el sentido. Cuando nosotros empezamos a estudiar medicina, entramos porque quieres ayudar. A lo mejor en el camino se pierde. Pero lo más importante es conservar esa parte, ayudar al paciente. Cuando no sabes, esa parte es le dices al paciente, mire, esto no lo sé. Le voy a recomendar a fulanito de tal que tiene esa situación. Pero esa es la parte. Evidentemente, parafraseando a mi mamá,
ella decía, cuando le digo, oye, mira, operé esto y muy bien, tranquilo, me decía, es porque eres instrumento de Dios. Y lo dije, y cuando fallo, es tu condición humana. Ay, yo sé. No tenía salida. Claro. Doctor, ¿cuáles son los programas fundamentales, ya para terminar la entrevista, cuáles son los programas fundamentales que están, hacia dónde va el tema de la salud con la administración del doctor Américo Villarreal Anaya? Bueno, mire, primeramente le toca una circunstancia, o nos toca una circunstancia que muy difícil, que creo que se ha ido superando en estos 3 meses, pero todavía nos falta un gran recorrido por hacer. Nos toca la situación de velar por los trabajadores, que muchos de ellos son eventuales, buscando de alguna manera que las cosas con la federación le den otra luz al trabajador. Por otra parte, hemos estado viendo y poniendo, como le decía, poniendo la situación bajo un proceso de atención, que es el evento obstétrico de acá. Pero ahí sí ha ido agregando la situación del niño que se cae en el centro de salud lejano y que aprovecha la misma red, porque ahí están los directores y de repente le contesta el director de aquí, en este caso del Hospital General, y dice, mándamelo primero al Hospital General, le tomo un TAC y después se lo mando al infantil. Y entonces el médico contesta, sí, acá lo recibimos. Entonces vamos acompañando toda la situación de los servicios médicos. A mí que hay una serie de programas, ¿no? O sea, la situación de los puntos gruesos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la muerte materna, la muerte infantil, son cosas que tenemos que ir eliminando. Y todo eso se da por un buen acompañamiento. Los suicidios, los problemas de salud mental que tenemos muy poquito instalado en la atención de esos problemas. Digamos que 1 o 2% de la gente en total de la salud se dedica a la atención de la salud mental. Entonces hay muchos retos. ¿Cuáles son los 3 problemas de salud fuertes de Tamaulipas que hay que atender prioritariamente? Creo que las enfermedades que se complican, ya hablamos de la situación de la atención del embarazo, que no es ninguna enfermedad, pero llegan a enfermarse y morir. Pero las enfermedades que le llaman no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, una serie de crónico-degenerativas también, producen un gran gasto a la salud, porque no se lleva un control. Entonces terminan complicándose con problemas renales, con problemas del corazón, con infartos, con problemas de eventos vasculares cerebrales, ¿no? Los accidentes, también es otra circunstancia que ha ido aumentando, ¿verdad? Pero específicamente en esta esperamos una modificación a la estructura en salud, porque estaremos agregando un tema que se llama medicina del estilo de vida saludable. Y esa medicina del estilo de vida saludable tiene que ver con que el médico sepa utilizar el ejercicio, la alimentación y la disminución del estrés como un tratamiento de estas enfermedades. Preventivo para evitar. Pero sobre todo, uno piensa que dice, bueno, va a hacer esto para prevenir. Pero el paciente ya está enfermo. Y cuando llega y le sube más el azúcar, le pongo más medicamento. Y le paso a la insulina. Y eso se va generando una serie de circunstancias que al final terminan mal y con más gasto. Entonces la idea es que el paciente diabético tenga una asesoría médica en estos rubros y que dice, oye, ¿sabes qué? Ya te bajó el azúcar, vamos a bajar la dosis. Y que inclusive, por ejemplo, los prediabéticos nunca lleguen a tener diabetes. Es un sueño, pero hay que perseguirlo y trabajar sobre esas circunstancias. No llega solo, los sueños son sueños, llegan con trabajo. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera agregar algo más a esta entrevista. Pues no, yo agradezco la gran disposición que he tenido de mis compañeros en todo el estado para trabajar en forma conjunta y para hacer
una situación de vigilancia de los procesos de atención, una vigilancia de las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades emergentes, como es la situación del COVID, y estar muy atentos, permanentemente atentos, para que todo aquello que signifique una situación de emergencia de la población, estar pendientes para atajarlo. Por eso ha sonado mucho lo que me dicen de que por qué otra vez pusieron obligatorio, pero puse altamente recomendable. Y también decíamos en la escuela un filtro escolar, donde le decimos a la familia, no envíe a su niño que está enfermo de la gripe, déjelo en casa, porque va a contagiar a los demás, aunque sea una gripa o que sea la influenza, no necesariamente el COVID, o que ya le hice la prueba del COVID, pero tiene gripa, como quiera no es COVID, mándalo. No. Hay que quedarse. Hay que quedarse y hay que usar las medidas que hemos mencionado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.